Bueno, pues buenas tardes. Otra vez de nuevo Palabra de Clio. Tiene el agrado de presentar en sus pláticas virtuales a nuestra gran amiga y compañera, la doctora Nuria Gali Flores. Ella es doctora en Historia y licenciada en Administración y además es coach ontológico en espera de recibir su certificación por parte del Instituto MMK, Mano Maya Kosha. Ha recibido la distinción de mención honorífica en cada uno de sus grados académicos y a nivel maestría se le otorgó la candidatura a la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso. Es socio fundador de la Asociación Palabra de Clio desde 2005. Ha participado en seminarios, conferencias, programas de radio y ha publicado varios artículos en libros, revistas e internet. En la actualidad se desempeña como profesora de la asignatura de la División de Sistema Universidad Abierto SUA de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, impartiendo Historia de la Educación y Pedagogía 1 y 2. Bienvenida, querida Nuri. Gracias. La sesión de hoy yo la titulé Apuntes históricos sobre la identidad catalana y algunos conceptos, porque la idea de presentárselos, la verdad es que el trabajo de muchos de ustedes que yo he ido escuchando a lo largo de estos meses me inspiró a hacerlo. Sobre todo las pláticas que hemos tenido con Raúl, con Flor, me han dejado reflexionando y dije, bueno, ¿por qué no presentar un caso práctico a lo que nos han venido platicando Raúl y reforzando Flor? Y me parece que el caso catalán es un caso práctico, es decir, Raúl hablaba de que hacer historia era, o estudiar historia era estudiar procesos, no tanto personajes, no tanto enfocarnos en personas. Y dije, qué mejor que el caso catalán, que ha estado a lo largo, bueno, la identidad catalana o la formación de la identidad catalana, que ha estado determinada por grandes procesos. Entonces, se me ocurrió presentarles el trabajo que yo hice de investigación del primer capítulo de mi tesis, y bueno, con el objetivo de darles a conocer los antecedentes históricos de la identidad catalana en este lapso de tiempo. O sea, estamos hablando de finales del siglo XVIII, principios del siglo XX. Primero les voy a presentar algunos conceptos que me parece son no determinantes, pero sí pueden servirnos como herramientas de apoyo durante la presentación. El primero que les quiero presentar es el de identidad, que es la conciencia que un sujeto tiene de ser el mismo y distinto a los demás. Yo aquí les estoy poniendo algunas características que tiene la identidad. Primeramente, que está integrada por dos dimensiones: la percepción propia que tiene el individuo de ser y que está relacionada con la existencia del otro. Es decir, el otro también ayuda a que haya una conciencia propia del individuo. La formación de la identidad es subjetiva, su propio proceso así lo marca. La reafirmación de la identidad implica un ejercicio de discriminación, es decir, yo como individuo voy integrando todo aquello que va identificándose conmigo y voy discriminando todo aquello que me es ajeno. La identidad puede ser individual, puede ser colectiva, y hay varios tipos de identidades, hay varios niveles también de identificación del mismo sujeto, y la retroalimentación entre el sujeto y el entorno es lo que provoca también distintas respuestas. Es decir, no es lo mismo un individuo que está solo a alguien que va a un estadio a ver un partido y que está dentro de una colectividad. Y no es lo mismo ver un partido, una colectividad que está viendo un partido de la América, a una colectividad que va a apoyar a la selección mexicana, que va a jugar con otro país. O sea, con lo que quiero decir con estos ejemplos es que la identidad va cambiando
de acuerdo al entorno y de acuerdo a lo que la está retroalimentando o con lo que se está identificando. Entonces, entre más se enfrenta una identidad a otra, más se reafirman como opuestas, lo que a su vez pone en riesgo el ideal de construir una sociedad armoniosa, por lo que se puede decir que el ejercicio de conformación de una identidad, sea cual sea, entraña en el mismo proceso el conflicto. Un ejemplo que creo que lo van a ver palpable, nosotros en el chat de WhatsApp, ¿no? Entre más unos se identifican con algún artículo, con la opinión de alguien, etcétera, más se va construyendo su identidad o se va reafirmando y más se va oponiendo a la otra. Se me hace como un ejemplo muy palpable de esto. Ahora, otros conceptos que nos van a ayudar, por ejemplo, el Estado-Nación. Como ustedes saben, surge a finales del siglo XVIII y se consolida a lo largo del siglo XIX y XX. El Estado-Nación es una organización política, económica, social y cultural y ejerce jurisdicción en un territorio que se encuentra determinado por fronteras geográficas. La identidad nacional son los rasgos y características que definen a un pueblo determinado y están integrados por la noción de pertenecer a un territorio, tienen un idioma, la idea de que comparten una herencia histórica, instituciones administrativas y culturales y su forma particular de desarrollarse económicamente. Y ahora el nacionalismo. El nacionalismo es una ideología, es un discurso o una corriente de pensamiento que se basa en la noción de que existe la nación y que utiliza los rasgos de la identidad nacional para construirse. Y agregaría también las condiciones del entorno para alimentar el discurso. En el caso que vamos a abordar, por ejemplo, en el caso de España, no es lo mismo el nacionalismo de España en tiempos de Franco que el nacionalismo de España después de que muere Franco. No es lo mismo ese nacionalismo, esos 30 años después de que muere Franco, a el nacionalismo español después de que surge el independentismo catalán, que vuelve a tomar un discurso muy similar, si no es que similar al del franquismo. Pero este ejemplo lo pongo para que se vea cómo las condiciones del entorno alimentan el discurso. Bien, yo aquí les estoy poniendo eventos que considero que son, que son procesos, grandes procesos, sobre todo los tres primeros, son grandes procesos que determinan el resto de los siguientes hechos históricos. El primero, que es la Revolución Industrial, que estamos hablando de que se empieza a gestar o se empieza a manifestar alrededor de 1780. La Revolución Francesa y el Romanticismo. Estos son los tres, sobre todo los dos primeros, pero los tres grandes procesos históricos que van a determinar varios hechos históricos, o por decir hechos históricos, que los van a preceder y los van a determinar de manera definitiva. Es decir, vamos a ver que entre 1808 y 1814, bueno, antes de esto, perdón, cae Carlos IV de España y Manuel Godoy, su ministro, y como consecuencia de la caída de ellos, Fernando VII hereda el trono y es capturado, como ustedes saben, por Napoleón Bonaparte, quien impone a su hermano José I en el trono, y esto provoca un hartazgo de la sociedad española y provoca lo que se conoce como la Guerra de Independencia Francesa, que se da entre 1808 y 1814. Entonces, esta guerra, como ustedes ven, y todo lo que ha ocurrido también determina o influye en que ocurran las guerras de independencia americanas, que se dan entre 1810 y 1821, más o menos. Y a mitad del siglo XIX se publica, como consecuencia de esta revolución industrial, como consecuencia del nacimiento de una clase obrera y de la toma de conciencia de esta clase, Marx publica el Manifiesto del Partido Comunista y hay una revolución social que no es generalizada, pero se da en algunos estados europeos y tiene consecuencias indirectas en España.
que veremos más adelante. Alrededor de 1845, por citar esta fecha, empieza, bueno, o está conformándose ya, o perfilándose ya esta carrera imperial. Y fíjense cómo, mientras algunos países o potencias europeas están haciendo esta carrera imperial, España, es el siglo XIX para España, el siglo XIX para España, perdón, es el siglo en donde se desmonta este imperio y finalmente pierde sus últimas posesiones en 1898 con España, de Cuba y Filipinas. Cuba, Filipinas y Puerto Rico. Finalmente viene la Revolución Rusa, que empieza, en 1905, porque de aquí a que toma el control, de que se toma el control en Rusia pasan casi 2 décadas más o menos, o 15 años más o menos, y la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entre 1914 y 1918. Como verán, estoy hablando más o menos de un siglo, de más de 100 años. Ahora sí que así lo detecté o así lo denominé. Y aquí me gusta mucho, les traje esta cita porque creo que engloba bien todo lo que pasa o lo que pasa durante estos 100 años, ¿no? Que es donde estamos hablando, lo que les digo, de un siglo que se destacó por la búsqueda de un nuevo orden, en el que se promocionaron las ideas de la Ilustración, porque tuvo lugar la Revolución Francesa, las posteriores guerras napoleónicas, la invención del motor de vapor que revolucionó los transportes y la forma de producir bienes, el surgimiento del romanticismo como una corriente ideológica, literaria, que permeó en casi todos los estamentos de la frontera europea, así como el surgimiento de una conciencia de clase, y con ello la manifestación de conflictos entre trabajadores y burguesía. Todos aquellos acontecimientos anunciaron el final de una época y el principio de otra. Enmarcaron una crisis que se caracterizó por la pérdida de identidad religiosa, la pérdida de principios fundamentales que habían regido el orden de la vida, la pérdida de seguridad que se reflejó en la búsqueda de todos los niveles social, cultural, ideológico, económico, político. Y la búsqueda de esta seguridad y de esta estabilidad se encontró de manera paulatina y encontró sus respuestas en una nueva organización que se fue constituyendo a lo largo del siglo XIX y que, como yo les había dicho, era la misión. Bien, vamos a ver cómo afectó o cómo determinó la revolución liberal y la revolución industrial España y Cataluña. Aquí voy a mencionar algunos puntos, evidentemente por tiempo, no puedo hablar con profundidad de esta revolución liberal en España, y más bien hablaré de cuestiones que estén relacionadas con el proceso catalán. Lo primero es esto, ¿no? Observar, pues, lo que ya les había comentado, esta caída de Carlos IV y su primer ministro Manuel Godó, que con ellos viene posteriormente la Guerra de Independencia, la elaboración de la Constitución de Cádiz, que fueron manifestaciones claras de un movimiento liberal, que tuvo como principal objetivo, pues, democratizar el gobierno e incluir en dicha tarea los intereses de las diversas agrupaciones que integraban la sociedad. Lo siguiente es, bueno, lo que yo explico aquí es que el liberalismo no logró hacer cambios profundos en España del siglo XIX, y tomemos como ejemplo, nada más, y no digo que no hubo, claro, esta influencia del liberalismo en España, claro que la hubo como en México a lo largo del siglo XIX, todo este jaloneo entre el Partido Conservador y el Partido Liberal. Pero tomemos este ejemplo que yo les decía, ¿no? Esta desamortización de la propiedad de los bienes de la Iglesia, que finalmente benefició a los antiguos terratenientes y a los burgueses. A los antiguos terratenientes, pues, les dio más tierras, y a los burgueses les dio la oportunidad de acceder a la política, como electores o como candidatos elegibles. Y bueno, al mismo tiempo, por otro lado, o al mismo tiempo estamos viendo a los campesinos que se negaban a seguir pagando derechos por tierras que ellos trabajaban. Y hay una incipiente clase obrera, en este caso catalana, que se empezó a organizar. El primer evento en el que se manifiesta el disgusto de la clase obrera, o en el que se manifiesta la lucha por obtener mejores condiciones de trabajo, es con la quema
de la fábrica de Bonaplata en 1835 en Cataluña, ¿no? Y obviamente, pues esto asusta a los liberales catalanes y asusta a los burgueses porque se dan, al observar esta virulencia, perdón, el miedo hizo retroceder a los liberales más revolucionarios en ese momento. Ahora, la revolución industrial. Bien, en Cataluña, la consolidación de la burguesía fue resultado del desarrollo industrial que se vivió a partir de la tercera década del siglo XIX, cuando se fundaron las primeras fábricas de tejido que procesaban algodón con máquinas de vapor. Estamos hablando de entre 1830 y 1835. No me sé bien la historia de los Países Vascos. Sé que ellos empezaron la siguiente década, empiezan a industrializarse, y el auge de ellos, el auge de su industrialización, según lo que sé, es al final de las 3 últimas décadas del siglo XIX. Y bien, lo que yo aquí quería explicar es que la Revolución Europea de 1848, que no tuvo un impacto en España como lo tuvo en otros lados en Europa, sí fue un incentivo que fortaleció la posición del Partido Conservador en contra de los argumentos liberales, debido a que sobre todo en países europeos del centro pues había habido distintos levantamientos y la participación de trabajadores. Y esto había asustado, vamos, a la clase conservadora española y puesto en alerta a muchos liberales en España. Bien, aquí lo que quiero que observen es las diferencias que hay entre el sistema inglés económico, vamos, que se organizó debido a la revolución industrial y cómo se organizó el sistema español. O sea, en Inglaterra llevaba casi un siglo, casi medio siglo de revolución industrial cuando se pusieron las primeras fábricas en Cataluña. Pero ellos pensaron el sistema, o sea, lo que ellos creían es que la agricultura que sirviera a la industria, es decir, ¿y cómo lo iba a hacer? A través del alimento, a través de que les proporcionara materia prima, futura mano de obra, mecanismos que permitieran la acumulación de capital y que posteriormente se volvieran a reinvertir en la industria. Entonces, estamos hablando de un círculo virtuoso en el sistema inglés. En cambio, en el español, lo que sucede es que se hace un sistema proteccionista limitante, es decir, la mayoría de España tiene una actividad agrícola y están obligados a consumir todos los productos que los catalanes producían. Y no podían importarlos del extranjero si estos los habían hecho los catalanes. Y por el lado de Cataluña, ellos estaban obligados a consumir todos los productos agrícolas del resto de España que fueran más caros a cambio de que protegieran su industria. Entonces, como ven, no están trabajando en un círculo virtuoso, sino están trabajando cada quien para su santo, ¿no? Cada quien para su conveniencia. Entonces, bien, a mitad del siglo XIX hay varios factores que convergen y que dificultan resolver las cosas de mejor manera. El primero, la industrialización, como les explicaba, es un suceso que ocurre en determinadas zonas de España, ¿no? Específicamente en Cataluña y en el País Vasco. En segundo lugar, y directamente relacionado con el primer factor, la toma de conciencia de clase obrera comenzó a demandar un mejor trabajo, mejores condiciones laborales. Y luego la clase obrera, la clase burguesa no supo cómo enfrentar los conflictos obreros patronales. Y por último, el gobierno español, sobre todo a principios del siglo XIX, era algo que estaba ocurriendo, les digo, en Cataluña, en el País Vasco, no entendían qué estaba pasando allí. Entonces determinaban que estas revueltas obreras pues eran un sinónimo de ser catalán y no un problema social y económico que ellos tenían que resolver como Estado. Entonces este conjunto de circunstancias aumentaron más las divergencias regionales y promovieron la diferenciación de dos identidades que cada vez se estaban contraponiendo más, en este caso la española y la catalana. Bien, vamos a avanzar en el tiempo y vamos a revisar algunos factores o lo que se conoce como el sexenio democrático. Estamos hablando ya de un poco más de la mitad del siglo XIX, cuando la reina Isabel tiene que salir exiliada rumbo a Francia
y con ello se inicia en España un periodo que se conoce como el Sexenio Democrático. En enero de 1869 se convoca las Cortes Constituyentes representadas por diversas fuerzas ideológicas españolas y se promueve o se propone darle la corona a un candidato que no sea Borbón. En este caso, no sé si recuerdan al general Joan Prim, que también era catalán. Juan Prim vino a México, ¿se acuerdan? A cobrarnos una deuda, algo que le debía México a España en esta expedición en la que solo se quedan los franceses. Pero pues él se regresa y promueve el gobierno le ofrece a Amadeo de Saboya la corona de España. Amadeo de Saboya la acepta, llega a España, pero antes de que él llegue, asesinan a Joan Prim y se queda sin su principal promotor. Entonces, cuando llega Amadeo de Saboya, no hay quien lo apoye, no hay quien apoye su gobierno y termina muy pronto, como pueden ver. Y después se intenta instaurar, es el primer intento de instaurar una república en España, dura escasamente 11 meses, y el principal impulsor fue otro catalán, fíjense, Francesc Pi i Margall. Y lo más importante de este periodo es que se buscaba descentralizar las funciones políticas, el pacto libre entre individuos y la construcción del Estado desde las bases sociales, es decir, desde abajo. Es lo que se intenta hacer en este periodo. Ahora bien, es un periodo muy importante para Cataluña y hay un crecimiento muy importante del republicanismo y estuvo relacionado políticamente con lograr mayores libertades que permitieran descentralizar la descentralización del Estado. Y una de las fracciones más involucradas era la de los intransigentes, los republicanos intransigentes se les llamaba, porque ellos querían hacer cambios en el gobierno, pero desde abajo, desde la soberanía popular. Y esto es una de las cosas que provoca la inestabilidad en la república, porque los republicanos se dividen. Hay de los que piensan que la república se debe instaurar de arriba para abajo, y hay este choque con esta corriente que se llaman intransigentes. El establecimiento de la república fue muy importante en cuanto a la cantidad de catalanes que participaron en el gobierno central. Es una situación sin precedentes en la historia de España. Había una necesidad por parte de la burguesía catalana y la clase dirigente de llevar la doctrina del liberalismo hasta sus últimas consecuencias, pero las violentas confrontaciones que les digo que había con los obreros y campesinos en favor de mejorar condiciones de trabajo y con los campesinos de ya no pagar por una tierra que ellos trabajaban, pues decían que retrocedieran los intentos de los dirigentes liberales, ¿no? Dudaban y dudaron, y ese fue su talón de Aquiles. Lo que quiero también que observen es que estamos hablando del siglo XIX, o sea, la lucha de los españoles, o la lucha, en este caso, de los catalanes por descentralizar el gobierno, fíjense cuánto tiempo ya lleva. O sea, uno de los problemas que ha sido constante todavía en la España actual es la descentralización de funciones, ¿no? Entonces, lo que quiero que observen es que estas demandas no son nuevas. Aquí me gustó mucho la perspectiva de este historiador, ¿no? Que explica, bueno, ¿por qué fracasan las demandas de los catalanes? Entonces, Borja de Riquer, un historiador catalán, dice, califica a la élite económica catalana de conformista, de preferir, antes de perder alguna prerrogativa, subordinarse a la política que se dictaba en Madrid y depender de un modelo económico arcaico. Entonces, si a este dilema catalán le sumamos el miedo del conservadurismo español a la industrialización, porque cuando veían lo que estaba pasando en Europa, pensaban que la industria casi, no quiero decir esto, pero había un gran temor de la industrialización. Pues imagínense por qué fracasaban las demandas catalanas, ¿no? Porque había cada levantamiento obrero, campesino, se llamaba el ejército, bueno, llamaban a Madrid y apóyanos, entonces venían, reprimían, mantenían la ciudad en sitio, y a cambio tus ganas de descentralizar, de democratizar, pues échate para atrás, porque mira todo lo que se está armando aquí, ¿no? Entonces, además de que al no lograrse una alianza interclasista entre los catalanes, la burguesía terminó por hacer consenso con la política conservadora, y el obrerismo quedó a la deriva. Y esto hizo que el anarquismo,
entrara muy fuerte, sobre todo en Cataluña. Es importante que ustedes observen que las bases obreras catalanas principalmente, no completamente, pero principalmente estaban influidas, o estuvieron influidas por el anarquismo. ¿Qué significó el sexenio democrático en Cataluña? Pues fue una nueva oportunidad para poder articular los intereses tanto de manera interna, es decir, hubieran podido tener un entendimiento de burguesía y clase obrera, que no hubo desafortunadamente, y externamente, a lo mejor, si la república hubiera, o el intento de establecer una república hubiera tenido éxito, pues se hubiera logrado intervenir en el gobierno de Madrid y lograr pues, un entendimiento, que se entendieran estas necesidades que tenían como pueblo, ¿no? ¿Qué frustró la conformación de la República en España? Bueno, hay tres razones que yo estoy identificando, principalmente, pues la inestabilidad política producida por las insurrecciones cantonalistas que fueron provocadas por estos republicanos intransigentes, como ya les había explicado, las tensiones que ya había en Cuba, ya amenazaba a Cuba con independizarse, y la última guerra carlista. Las guerras carlistas en España tuvieron a lo largo del siglo XIX varios episodios, y esta fue la última. Estas revueltas fueron dos de las principales causas, las tensiones con Cuba, las insurrecciones cantonalistas y las guerras carlistas, por las que la Primera República fracasa y no se puede instalar. Entonces, ¿qué ocurre en Cataluña como consecuencia de este fracaso o de esta caída de la Primera República? Bueno, simplemente, pues Cataluña había estado viviendo unos años muy importantes con transformaciones económicas, sociales, y el sexenio democrático era un espacio que les iba a permitir hacer cambios, ¿no? Iba a permitirles tener una mayor participación política en el Estado, y estaba el espacio para que hubiera un entendimiento interclasista, que bueno, como ya lo vimos, pues no lo hubo, ¿no? Entonces, parte de la sociedad catalana empieza a partir de este fracaso como a buscar salidas por su cuenta, y ahorita vamos a ver más adelante cómo empieza diferentes colectivos catalanes a buscar otras maneras de buscar salidas políticas o respuestas a sus demandas. ¿Qué ocurre en España como consecuencia? Pues no se logra un gobierno durante estos 6 años, entonces regresa Alfonso XII, el descendiente o el hijo de Isabel II, a reinar España, e inicia un periodo conocido como el de la Restauración, que promovió una cierta estabilidad política, que estaba controlada por los dos partidos, el conservador y el liberal, y bueno, quienes por medios de negociaciones en las elecciones y con la colaboración de los caciques locales, pues lograron mantener el control político del Estado hasta 1923. Bueno, yo aquí pongo en esta parte de la Renaixença al catalanismo político. ¿Qué es la Renaixença? Bueno, fue un movimiento romántico, aquí es donde entra el romanticismo en Cataluña, fue un movimiento romántico, principalmente literario, que tuvo por objetivo pues, la recuperación de la lengua catalana, y fue a partir de 1880 que el movimiento cobró gran importancia y comenzó una transformación hacia el plano de lo político. Y se caracterizó, bueno, pues por el aumento de la producción literaria en catalán en todos los géneros y la formación de colectivos, asociaciones, mayor participación social, y contaron muchos de estos colectivos y asociaciones con su propia publicación en catalán. Y bueno, el político más importante de la época, el más destacado, es Valentí Almirall, quien pues militó en el republicanismo federal y participó en la Renaixença desde la iniciativa popular o progresista. Él tenía el Diari Català, y además su obra más importante, que publica en 1886, es Lo catalanismo. Aquí él empieza a hablar del particularismo catalán. Aquí él expone esta doctrina de que hay características que distinguen a los catalanes o que los hacen particulares, ¿no? Todavía estamos hablando de que Cataluña se ve como una provincia, como una región, no estamos hablando de nada más.
Yo les pongo aquí que en este periodo hay ciertos eventos decisivos. Al principio, como verán, lo que yo les decía, empiezan a organizarse, la iniciativa privada o asociaciones privadas, colectivos privados, se empiezan a organizar y hacen el primer congreso. Bueno, justamente Valentí Almirall organiza el primer congreso catalanista, en donde se invita a diversas asociaciones catalanistas. Después, 3 años después, se organiza el segundo y ya se funda como un centre catalán que ya tiene unas determinadas funciones. Entre esas se organiza, 2 años después, el Memorial de Greuges. ¿Qué es el Memorial de Greuges? Pues resulta que Alfonso XII visita Barcelona en ese año y los catalanes hacen este documento en donde le explican al rey todos los problemas que están teniendo debido a que el Estado es centralista y no está escuchando sus demandas. Entonces, la importancia de este evento, o que tuvo este evento, es que es el primer evento político del catalanismo y en el que España se da cuenta que algo está pasando allí. Pero la situación ahí también es que fracasan, ¿no? Porque el rey pues sí los escucha, los recibe, pero no entiende realmente qué es lo que está ocurriendo ahí y no tiene mayor eco. Entonces, este es el segundo intento de los catalanes, el primero con la Primera República, de influir en la política central, pero vuelven a fracasar. Entonces, se repliegan de nuevo y empiezan a buscar de qué manera organizarse otra vez. Como les expliqué, se empiezan a publicar, bueno, se publica en 1886 Lo Catalanisme, y al siguiente año hay una sesión del Centre Català, porque el Centre Català está formado por diferentes colectivos que tienen diferentes bases ideológicas, entonces hay una división. Pero de nuevo, se funda la Unión Catalanista, que tenía esta idea de juntar a todas las mentalidades o a todas las ideas catalanas, y de esta Unión Catalanista se hacen las bases de Manresa, que las bases de Manresa eran un tipo como de constitución regional, y lo que ellos enfocan sus preocupaciones es en defender el derecho civil catalán, que desde Madrid se quiere ya desplazar. Se quiere promover el uso del catalán en todos los ámbitos y pues el derecho de administrar sus propias finanzas. Entonces, estas bases de Manresa no repercuten más, se quedan en esto, en este documento. En 1898, como ya vimos, España pierde sus últimas colonias y esto afecta a la industria textil catalana porque eran mercado para ellos. Y en este momento en general hay un hartazgo, no solo en Cataluña, sino en España, porque esta guerra de independencia de Cuba, de Filipinas, de Puerto Rico ha desgastado a la sociedad española. Y para 1901 se funda el primer partido político catalán, que se llamó la Lliga Regionalista. Y aquí lo que quiero que observen en este cuadro es como los últimos 20 años del siglo XIX se empiezan a mover o se empieza a dar paso estos colectivos que se reunían en ateneos literarios, que se reunían en lugares para hacer lecturas, para escribir en catalán, etcétera, empiezan a moverse o a dar los primeros pasos hacia la acción política. Entonces, me encanta esta cita de Truman de Lara, sí la puse aquí toda porque dice realmente lo que estaba plasmado en la línea del tiempo anterior. O sea, Truman de Lara dice, esa crisis era múltiple y polifacética, era una crisis de sistema, porque ya no había imperio, había una crisis económica porque se pierden las colonias, porque se pierden esos mercados, porque el tesoro está en quiebra. Hay una crisis política porque estos partidos, el liberal y el conservador, que se sostienen justamente por el aparato caciquil que los apoya, pues están desprestigiados. Y hay una crisis social, porque el desarrollo de la industria en algunas zonas ha presentado el peso de la clase obrera, que estaba en un proceso de toma de conciencia, como ya lo hemos platicado, y se enfrentan a patrones intransigentes. Y porque el particular desarrollo y los problemas de la industria de bienes de consumo en Cataluña enfrentaban a esta, fíjense,
con los grandes propietarios agrarios de Andalucía y Castilla, cuya hegemonía en el poder político era evidente. Es decir, el poder económico no tiene el poder político. O sea, Cataluña tiene el capital, pero no tiene el poder político. El poder político lo tienen los propietarios agrarios, que no entienden lo que está pasando en las zonas industriales. Entonces, como consecuencia de lo que está ocurriendo, se determina otro proceso. Es muy interesante lo que aquí dice Jordi Canals. El nacionalismo catalán se vio favorecido por 4 elementos. Fíjense, justamente la crisis que se deriva de la pérdida de las últimas colonias, relacionado también con esta desconexión, y hay un descontento en la construcción del Estado-Nación español, en el que, como ya se ha explicado, ha habido intentos por parte de los catalanes por insertarse en dicho desarrollo, en dicho proyecto, pero han fallado. Y estos intentos, y por otro lado, España tiene como Estado, pues quiere españolizar a sus ciudadanos, y pues resultan contraproducentes, pues provocan un mayor empeño en la emergencia de los nacionalismos periféricos. En este caso estamos hablando del vasco y del catalán. El tercer elemento, pues, fue la actuación de personas dispuestas y disponibles para dar fuerza y dirigir el proceso, en especial intelectuales, políticos y profesionales. El desarrollo en la segunda mitad de la centuria de importantes movimientos románticos, anticentralistas y regionalistas permitieron la existencia de una entidad completa. Entonces, estamos teniendo ahí varios elementos que se están, cruzándose, vamos, al mismo tiempo. Y bueno, la existencia previa de lo que Antoni distingue como características étnicas. La lengua, tenían el catalán, una cultura diferenciada, ellos creían que la tenían, un pasado en común, empieza a utilizarse la historia para crear este pasado común, instituciones y tradiciones propias. Los catalanes antes tenían la Generalitat de Cataluña, que es sustituida a partir de que los Borbones llegan a reinar España en 1714, y sus cortes, tenían sus cortes propias y su gobierno propio, y además tener una realidad socioeconómica particular. En el caso de ellos estamos hablando de su desarrollo industrial, ¿no? Una nación que no existía. Antes del siglo XX, la idea de Cataluña como una nación no existía. Los catalanes se percibían como una provincia o una región. Es a partir de 1890 que se crean símbolos tangibles para la experiencia nacional. Estamos hablando de la bandera, no sé si alguno de ustedes conoce la bandera catalana, pues la barrada que le llaman, que son 4 barras rojas, la danza nacional, que es la sardana, el himno, que es el himno de los segadors o los segadores, la fecha donde nace la nación, que los catalanes la celebran el 11 de septiembre de 1714, cuando los Borbones, pues, en su victoria, suprimen todas las instituciones catalanas, y bueno, provoca el rechazo de todo aquello que significa ser español. Lo que yo les decía, empiezan a confrontarse 2 identidades, ¿no? Entonces los toros y el flamenco, que eran cultura popular en toda España, pues resulta que se empieza a crear esta idea de que es algo ajeno a ser catalán, ¿no? Por favor, entiendan esto desde la dimensión de que no es algo generalizado, es desde la visión de un grupo que está trabajando esta idea y que está empezando a permear en la sociedad catalana. Lo que hay que saber aquí es que el catalanismo en esta época es un catalanismo de élite, es un catalanismo conservador. Y bien, la historia pues es un instrumento poderoso para pasar de la experiencia imaginaria de la nación a la empírica. Desde la historia y la literatura se comienzan a escribir los discursos y a relacionar a los vivos con los muertos, para con ello pues crear un futuro para los que no han llegado. Es decir, ya tenemos obras como la que yo les decía de Valentín Almirall, ¿no? La de lo catalanismo, y también a finales del siglo XIX, otra obra conservadora la escribe Mossèn Batlle, Torras y Batlle, que es un sacerdote, y habla sobre, su obra se llama La tradición catalana, y habla de esta tradición regionalista catalana. Y bueno, lo que quiero aquí ponerles es, no están locos. Lo mismo está ocurriendo en México. O sea, piensen, por ejemplo, en México a través de los siglos, ¿no?
esta nación mexicana que siempre ha existido, que a través de toda su historia, y entonces se crea esta historia a finales del siglo XIX, de un México que siempre ha existido. Lo mismo está pasando en Italia. O sea, lo que está pasando en Cataluña, lo que yo les estoy diciendo que está pasando en Cataluña, está pasando en otras partes del mundo, no está desvinculado. El catalanismo político y los eventos decisivos. Ya estamos en el siglo XX, ya estamos viendo que el catalanismo deja, bueno, sobre todo las 2 primeras décadas del siglo XX, el catalanismo deja de ser de élite y empieza, como les digo, a permear, a hacerse un movimiento más amplio. Ganan las elecciones en 1901 la Lliga Regionalista. Después viene un evento, la primera década del siglo XX hay que entenderlo como es una década sí, de muchos altibajos en la sociedad catalana. Y la lucha de clases tiene una gran, es protagonista, tiene gran importancia aquí. Y también el catalanismo empieza a ser espoleado, es decir, hay una crítica, por ejemplo, en 1905, por parte de la revista Cucut al ejército. El ejército se siente ofendido y entonces invade las instalaciones de la revista Cucut, en donde también se imprimía La Veu de Catalunya, el periódico catalanista más importante de la época. Entonces, como consecuencia de esto, la sociedad, bueno, el siguiente año se promulga una ley, que es la ley de jurisdicción, que básicamente le permite al gobierno juzgar a civiles cuando, pero le permite al ejército juzgar a civiles cuando ellos se sientan ofendidos. Entonces, la sociedad catalana se siente ofendida o se siente amenazada y se logra en ese momento conjuntar diferentes movimientos o diferentes sectores de la sociedad catalana y se organiza una formación que se llamó Solidaritat Catalana. Con esa formación política se ganan las elecciones en Cataluña. Y para que tengan una dimensión, nunca más vuelve a ganar un partido español en Cataluña, a partir de 1906. Y cuando os digo nunca más, la interrupción que tienen es la guerra y, ¿cómo se llama? La guerra y la dictadura, y la década pasada que ganó el PSOE catalán, y gobernó junto con Esquerra Republicana. No gobernó solo, pero lo que les quiero decir es que a partir de este momento la política en Cataluña se va a hablar desde los partidos políticos catalanes. Entonces, la censura, bueno, y el siguiente, ese mismo año, que es un año, digamos, fuerte para el catalanismo, Enric Prat de la Riba publica La Nacionalitat Catalana. Ya les había hablado yo de otras 2 obras. Esta tercera obra ya está viendo a Cataluña ya no como el particularismo catalán, ya no como una región, sino ya como una nación. Entonces, fíjense cómo en 20 años, de 1886, que se publica esta obra, a esta, cómo han evolucionado, o se han revolucionado estas ideas. Entonces, eventos decisivos. A partir de 1907, con Solidaritat Catalana gobernando la Diputación de Cataluña, de Barcelona, pues Prat de la Riba funda el Instituto de Estudios Catalanes, la Biblioteca de Cataluña, entre otras instituciones intelectuales se comprometen a hacer trabajo con el gobierno de la Diputación de Barcelona, y aquí entraríamos a lo que Eric Hobsbawm identificó como la fase B del movimiento nacional, en donde los recursos se ponen a disposición de un conjunto de precursores y militantes de la idea nacional, y se comienza a realizar campañas políticas en favor de esta idea. Bueno, en 1909 ocurre un evento, varias huelgas, y una semana, vamos, de huelgas, y le llaman la Semana Trágica, porque las huelgas y las luchas o las reivindicaciones fueron violentamente reprimidas por el gobierno español. Obviamente, la Diputación de Barcelona le pide a Madrid apoyo para reprimir estas huelgas, y es aquí donde vamos a ver siempre ese punto de inflexión del catalanismo político. Aquí es donde el catalanismo político va a perder todas sus batallas ante el obrerismo. Entonces, ¿por qué? Porque hay una incomprensión del pueblo obrero.
una falta de visión, de apertura por parte de los patrones catalanes. Y la Lliga, con tal de cumplir con su programa político, paga un costo que lo conduce reiteradamente a utilizar la fuerza pública y reprimir estos movimientos, ¿no? Pues con la consecuencia de que se radicaliza el obrerismo y tendrá sus peores momentos entre 1917 y 1923. Otros eventos decisivos, estamos hablando que para 1914, o entre 1914 y 23, Cataluña consigue que se establezca un gobierno muy parecido a lo que era antes la Generalitat de Cataluña, pero se llama Mancomunitat. Es un gobierno muy limitado de recursos, y duró hasta 1923, en el cual, pues con estos escasos recursos, se empieza a hacer obra pública, se empieza a implementar la educación en catalán, y hay una mayor libertad cultural. En este periodo, pues también es importante porque hay un desprestigio y hay por parte de la Lliga regionalista, y los partidos republicanos de izquierda catalanes empiezan a fortalecerse y empiezan a hacer ruido en esta política catalana que deja ya de ser solamente conservadora, y empiezan a destacar figuras muy importantes que tendrán protagonismo en la Segunda República, como la de Francesc Macià y Lluís Companys, que serán los dos presidentes de la Generalitat en la Segunda República Española. En 1917, el sistema político de la Restauración pues, se está desmantelando. En general en España hay una gran crisis. Hay tres frentes que tiene esta crisis, que es el movimiento obrero, como ya se los había dicho, las juntas de defensa militar y pues, la asamblea de parlamentarios, ¿no? Y casi siempre, por decir que en estas tres situaciones Barcelona es el escenario principal de estos hechos históricos. Bien, el gobierno que formó Eduardo Dato en 1917 logró neutralizar los conflictos, pero no logró tener estabilidad. Hay dos situaciones que lo impiden. La primera es la discusión en el Parlamento de la demanda de un gobierno autónomo para Cataluña en 1918, y la segunda es la huelga de la Canadiense, que es una huelga muy fuerte, provoca graves situaciones y una represión que lo que hace, una represión gubernamental tremenda, que lo que hace es calentar los ánimos, y se produce lo que se le llama, o se genera a partir de esto. Bueno, no a partir de esto, porque ya a partir de 1917 el movimiento obrero estaba radicalizado, pero la represión de la huelga canadiense lo radicaliza más, y se inicia un periodo conocido como el pistolerismo. De hecho, Eduardo Dato deja el gobierno, regresa en 1920 y es asesinado, porque autoriza Eduardo Dato la ley de fugas, y él mismo es asesinado en 1921. Bien, la Revolución Obrera. Hay que contextualizar esto. Acuérdense que afuera de España pues está la Revolución Rusa, y hay una recesión económica provocada por la Primera Guerra Mundial. Entonces, todo esto alienta al movimiento obrero y lo hace crecer a los afiliados del principal sindicato catalán, que era la CNT, y como ya se los había dicho, el anarquismo fue la ideología principal, o la que permeó sobre todo en las bases del sindicato anarquista. No era la principal, había otras, pero sí más que las otras. Y su líder, a lo mejor algunos de los que trabajaron en el libro de anarquismo conocen a Salvador Seguí. Fue Salvador Seguí quien fue asesinado en 1923. Y bueno, el crecimiento sindical significó un incremento en las autodefensas, pero también se debilitó por tres circunstancias. Primero, pues porque hay divisiones internas, no todos tienen la misma ideología, hay una brutal represión por parte del ejército, y además pues la contradefensa patronal, que recuerden que tenía autorizado que se aplicara la ley de fugas. Pues finalmente se da un golpe de Estado en España en 1923. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, encabezó este golpe de Estado con anuncia del rey y apoyo de las tiendas conservadoras y la revolución. Las consecuencias, pues la restricción de la vida pública, el anarcosindicalismo pues sufre una gran represión. La Mancomunitat
se suprime en 1923 y se da lo que en catalán es donen passos enrere. Se prohíbe otra vez enseñar el catalán en las escuelas, no se prohíbe utilizarlo en el ámbito eclesiástico y su uso en el espacio institucional. La estafeta del catalanismo político la toman entonces los grupos republicanos de izquierda con el golpe de Estado. La Lliga regionalista, que como ya lo hemos visto, un catalanismo que representaba un catalanismo conservador, queda desprestigiada porque obviamente apoya este golpe de Estado y con ellos la causa. En 1900, bueno, casi dura una década esta dictadura, pero pierde apoyo del Parlamento español y esto hace que en 1930 Alfonso XIII y Primo de Rivera tengan que salir exiliados. Y en 1930 se realiza el Pacto de San Sebastián. Aquí es donde se va a negociar la autonomía y el Estatuto de Cataluña, que fueron dos de las principales cuestiones que se negociaron para apoyar el proyecto republicano español. En 1931 se convocan las elecciones y se instaura la Segunda República Española, que como ustedes saben, dura de 1931 a 1936. Y con esto yo termino mi exposición. La idea de la exposición era mostrarles cómo Cataluña, el proceso catalán está insertado en estos grandes procesos o está incluido por un proceso como es el de la Revolución Industrial, como es el de la Revolución Liberal producida por la Revolución Francesa, y cómo está influido también por este romanticismo que en diferentes momentos llegó hasta México, el romanticismo, ¿no? Y cómo este romanticismo alimenta estas ideas de nación y las circunstancias o el entorno van determinando este proceso. Esa era la idea, mostrarles cómo este proceso se puede terminar. No sé si pues, les haya causado curiosidad, inquietud o tengan alguna duda. Querida Nuri, no tengo ninguna duda, es excelente tu presentación que has hecho, me queda muy claro. Al contrario, tengo que felicitarte. Y me parece que a mí en lo personal, un maravilloso planteamiento de cómo hacer una investigación de larga duración en la que son los procesos lo importante y no tanto la individualidad. Hay muchos personajes, indudablemente, pero el proceso de que, como empiezas tu presentación con respecto a la revolución industrial y pasamos del siglo XVIII al siglo XIX y nos daste estos procesos de una manera muy amplia, desafortunadamente el tiempo es muy corto. Me parece que haces un excelente manejo de una historia de larga duración. Gracias, Nuri. No tengo ninguna duda. Solo felicitarte. Gracias, Nuri. Ray, la idea era esta, o sea, era como poner el caso, ya ves que hablábamos mucho con Raúl de esto y con Flor y todo, y la idea se me ocurrió escuchándolos a ellos y escuchando otras sesiones de otros compañeros. Se me ocurrió que el caso catalán era muy ilustrativo. Nuria, muchas gracias. Fue un placer escucharte. Me encanta tu línea del tiempo. Me encanta esta demarcación de eventos decisivos y cómo has podido englobar algo tan amplio como esta historia de separación de Cataluña, que yo digo que es una obsesión, pero que dice tu tía que es un deseo de independencia, y cómo lo has podido engarzar con los movimientos históricos. Esa es una pregunta que tengo. A pesar de esta posibilidad de inconformidad, de descontento creciente de orden político de los catalanes, de no poder participar en el gobierno central, que yo creo que es fundamental, digamos, para esta creación de oposición, a pesar de ello, esta propensión a rechazar lo español como si fuera diferente, me hace pensar en la primera parte donde nos presentas la
relación dialéctica entre la identidad y la otreidad, ¿no? Y este surgimiento de lo diferente, por tanto el temor, por tanto la hostilidad y por tanto esta tendencia a lo discriminatorio. Entonces, lo que no acabo de entender, perdón, es cómo es que ocurrió que los catalanes siempre mantuvieron su idioma, siempre mantuvieron una visión distinta a la española. Eso es lo que no me acaba de quedar claro. Esa es una. Dos, creo que todo está maravilloso en tu presentación. Hay que, tal vez, yo como tendría la duda de una especie de división entre liberalismo político y liberalismo económico, porque no son lo mismo. Es decir, cuando los conservadores hablan de liberalismo, se refieren a la economía, ya que el Estado no intervenga en la economía, ¿no? Y entonces eso es lo que harían los conservadores. Pero aquí justamente lo que quieren los catalanes desde el punto de vista político es intervenir en la economía, ¿no? Y entonces, bueno, entonces lo que yo quiero saber es cómo esta raíz, no solamente nacionalista, sino independentista, pudo ser recreada a lo largo del tiempo y entonces oponerse a todos los cambios, por ejemplo, a la crisis española, por ejemplo, a la pérdida de sus colonias, de las últimas colonias en 1898, cómo pudo alimentarse y retroalimentarse de estas fallas europeas, porque en el fondo lo que ya había es esta especie de idea de ser diferentes. Eso es todo. Gracias, muchísimas gracias, porque aprendí mucho esta vez. Muchísimo, gracias. No, gracias a ti, Florecita, por las observaciones. Mira, con respecto a lo primero que me dijiste, la cuestión aquí es que yo me di cuenta cuando estaba haciendo la investigación que para poder estudiar a los catalanes, pues, o sea, había que ir de los, yo creo que le pasó a José Luis también, o sea, tienes que ir, bueno, en mi caso fue, de los catalanes vas a España, y de España hay que ir a Europa, y en Europa hay que ir a la historia universal, o sea, es por eso que empiezas como a entrelazar los hechos locales con procesos mucho más grandes, ¿no? Y además, la verdad es que creo que traté, pues ya llevaba muchos años, primero en la tesis de maestría y luego en la tesis de doctorado. Bueno, primero en la tesis de licenciatura, que Raúl me dijo, está muy padre esa explicación, pero solo te sirve a ti. Y luego en la tesis de maestría y ahora la de doctorado, pues yo no estoy publicando mi tesis en Cataluña, entonces quizá los antecedentes históricos allá no son necesarios, pero aquí, pues sí, o los considero, yo sí los considero necesarios, porque entonces, ¿cómo te vas a explicar? Porque en realidad el centro del estudio o el objeto de estudio son unas publicaciones del exilio. ¿Cómo te vas a explicar qué dicen en esas publicaciones si no entiendes qué está pasando o qué pasó antes? Claro. Y en qué estado llegan estos catalanes exiliados a México y desde dónde ideológicamente crean esas publicaciones. Ajá. Entonces, no sé si así te contesto, o sea, creo que es así como a lo largo de los años y de leer así la historia, es que pues fui entrelazando los distintos hechos con lo que está ocurriendo. Claro. Además que no puedes estudiar nacionalismo catalán sin entender primero varios conceptos generales o una situación general de lo que es el nacionalismo y de dónde viene. Y ahí también fui a dar al romanticismo, ¿no? Porque entonces el romanticismo alimenta también todas estas ideas nacionales, y no solo en Cataluña, también ocurre en las distintas naciones, eso por un lado. Y por el otro lado, lo que tú me decías sobre
el liberalismo, voy a poner como más atención allí, porque fíjate que no vi yo esta distinción, en las fuentes que yo consulté. Vi más bien como, me enfoqué no tanto en la cuestión económica, como sí en la cuestión política, pero evidentemente está influida porque, pues, como ustedes lo vieron a lo largo de la sesión, pues la toma de conciencia de clases es un gran protagonista del siglo XIX y del siglo XX en Cataluña, ¿no? Y luego no me acuerdo lo último que me dijiste. De este sentimiento nacional. Ok. Lo que pasa es que, pues yo lo expliqué ahí, o sea, los catalanes no se sentían diferentes, ¿no? El catalán siempre se habló, pero como una lengua de casa. De hecho, daba prestigio hablar castellano. El catalán era una lengua del pueblo, no era una lengua, se hablaba en la casa, pero no era bien visto en el siglo XIX que tú fueras por la calle hablando catalán, ¿no? Okay. Al menos en Barcelona, por ejemplo. Okay. Pero siempre se conservó y el romanticismo ayudó a que se recuperara literariamente. De hecho, a partir esta inversión que hace, no sé si recuerdan que les dije que Enric Prat de la Riba, ya cuando están gobernando la Diputación de Barcelona, varios intelectuales se comprometen con él. Pues uno de esos intelectuales fue Pompeu Fabra, que fue uno de los modernizadores de la lengua literaria catalana. La lengua actual catalana es la que hizo Pompeu Fabra en esa época. Entonces, se recupera, se empieza a publicar en periódicos, en revistas, y se empieza ya a discutir públicamente en catalán, cuando antes lo bien visto era discutir en castellano. Entonces el catalán empieza a tomar espacio público. O sea, nunca se pierde, pero empieza a tomar espacio público. Okay. Por el trabajo de estos intelectuales, ¿no? Claro, claro. Y este sentimiento nacional del que tú hablas es que tampoco se tiene, o sea, es creado. Como yo lo expliqué, o sea, por eso tomé estas tres publicaciones. Primero estás hablando de un particularismo, luego estás hablando de un particularismo regional, y en 20 años se convierte en nacionalidad, señores, ¿no? O sea, entonces se empieza a comprar este discurso nacional y se empiezan a crear estos símbolos que empiezan a hacer tangible la experiencia nacional. Y además, de acuerdo a lo que define Anthony de Smith como elementos de la identidad nacional, todos se encuentran en el pueblo catalán y se empiezan a utilizar en los discursos. Es que tú dijiste que los que tienen el capital son los catalanes. Quiero ver si ese es el factor fundamental que implica la posibilidad de que ustedes son España y nosotros somos más ricos que ustedes y podemos formar una nación polar, algo así como los escoceses, ¿no? Frente a Gran Bretaña. Aquí lo que está privando entonces es el factor económico, ¿verdad? Perdón. ¿Verdad? Es correcto. Bien lo dijo Raúl. Atrás de todas las ideas, por eso digo que era un caso práctico, porque atrás de todas las ideas, atrás de estos movimientos sociales, atrás de todo, el gran meollo del asunto es el manejo del capital. Claro. Si lo que Cataluña quiere es administrar sus finanzas. Claro. Ok. Sí, gracias. Muchas felicidades, Nuria. Realmente muy interesante tu presentación. Y sí, a mí me surgen dudas en cuanto a esta cuestión del Estado-Nación. ¿Por qué? Porque todo el siglo XIX en diferentes partes, como dices, en Europa, en México, hubo un anhelo por consolidar el Estado Nacional, ¿no? O sea, México tuvo ese problema todo el siglo XIX, ¿no? Tuvimos... O sea, me viene a la mente pues la cuestión de México porque hubo intentos separatistas, ¿no? Importantes. Texas, Yucatán varias veces. Posterior a la independencia, Jalisco lo intentó.
Entonces, todo el siglo XIX fue una lucha por consolidar este Estado nacional, o sea, decir, a ver, sí hay provincias, sí hay regionalismos, pero es más importante, un proyecto que es más allá de todo esto es la nación. Y la nación, sí es cierto, es un intento por homogeneizar, ¿no? A todos y decir, a ver, somos partes de un gran proyecto conjunto a pesar de las diferencias, ¿no? Entonces yo entiendo la parte de los regionalismos, la parte de esta cuestión que tú nos has explicado de las autonomías, porque eso iría un poquito hacia mi segunda pregunta. ¿Cuáles fueron los teóricos, o sea, los personajes que fueron reforzando a lo largo de la historia esta idea de autonomía? O sea, porque la autonomía tendría que ver con esta diferenciación, esto que decías tú, del otro, ¿no? Entonces, como región, ser diferentes a, porque siento que sigue siendo lo que está pasando actualmente. O sea, el Estado español dice, a ver, aquí hay una nación primero. O sea, a lo mejor no vas a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Pero así lo veo yo desde fuera, pues no conozco todo lo que conoces tú. Pero el Estado español quiere seguir diciendo, a ver, aquí sigue siendo España, fuera de los regionalismos. Entonces, sigue siendo este control y entiendo que eso cree a nivel regional, cree muchas inconformidades, ¿no? Pero en el caso, yo me concreto al siglo XIX y te digo, ese es un anhelo que lo tuvieron, o sea, justamente Alemania estaba dividida y en el siglo XIX se unifica para ser Alemania. Italia también le pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues es como complicado, pero no sé si quieres explicarme un poquito al respecto. Gracias. No, gracias a ti. Déjame ver si te entendí. A ver, sí. Como que, bueno, déjame, entiendo que lo que me dices es que lo que priva es el proyecto del Estado-Nación, ¿no? Ajá. El Estado-España, ¿cierto? Sí. Y que, bueno, por lo menos en el siglo XIX, ¿no? Ok. Pero, digo, no sé cómo lo veas tú. Yo lo que observo en el siglo XIX y sobre todo por parte de España es como una especie de desmoronamiento del Estado español. O sea, España, y yo lo mencioné en algún momento, España se está el imperio español se está desmantelando a lo largo de todo el siglo XIX y el corolario es la pérdida de las últimas colonias, ¿no? Y por tratar de retenerlas hay un desgaste de ese Estado, claro. que no, yo lo que veo, por ejemplo, también con esta idea de este periodo que se llama la Restauración, ¿no? Que dura desde 1875 hasta 1923, pues tampoco hay una modernización de las estructuras del Estado, es decir, hay un jaloneo entre dos partidos, que además, si te fijas, sigue siendo lo mismo en el siglo XXI, o sea, sigue habiendo dos grandes partidos, uno que es conservador y otro un poco menos, pero hay este control de la política del Estado. No hay una modernización de las estructuras del Estado español. Entonces, creo yo, a mi manera de ver, que hay regiones con poder económico, como Cataluña, que llevan mucho tiempo peleando por la descentralización de funciones del gobierno. Y ellos primero pensaron en la república. No estamos hablando de que Cataluña se quiere independizar en el siglo XIX, ¿eh? Estamos hablando de lo que quieren es influir en la república, en el Estado español, en el gobierno del Estado español. Todavía hay un político catalán que se llama Cambó, que es Francesc Cambó, que es el que lucha en las Cortes españolas por la autonomía catalana, o el que luchó, o el principal representante de esa lucha hace 100 años por la autonomía catalana, pero él tenía toda esta idea de gobernar, de influir en el gobierno español. O sea, ellos no tenían la idea de irse, ¿no? Empieza a gestarse toda esta idea.
Yo lo que digo es que ha salido mal, o mi pregunta, o lo que yo pongo es que ha salido mal en esto, que 100 años después, no todos los catalanes, por favor, es una parte de la sociedad catalana, como también sucedía hace 100 años, no todos los catalanes estaban afiliados al catalanismo político, y había diferentes ideologías en ese catalanismo, como traté de decírselos, había la conservadora, la que gobernaba, por así decirlo, pero estaban emergiendo el catalanismo republicano de izquierda, que es el que gobierna en la Segunda República Española, por cierto, el catalanismo republicano de izquierda. No están pensando en independizarse, están pensando en tener un gobierno más autónomo, en administrar sus finanzas y en influir en la política del gobierno español, en el gobierno español. Es en eso lo que están pensando. Ah, ya. Perfecto. Muchas gracias. Felicidades, Nuria. Eres una buenaza y además sabes que tienes un excelente ritmo de presentación. Y te quería decir, ya en Tamaulipas, estaban hablando los estados allá del norte que crean su federación en contra del centro, porque dicen que ellos aportan mucho dinero y reciben poco de este lado. Siempre en la creación de los estados-nación y este aglutinamiento de distintas regionalismos o distintas culturas, etcétera, pues cuando todos no son los equitativos, se mantiene un equilibrio hasta que empieza siempre a haber discrepancias, ¿no? Y yo lo que es, tengo dos preguntas, ¿no? La primera es, ¿hasta dónde este fomento a la cultura catalana, este refuerzo a la cultura catalana vino para la creación de una identidad, un yo que soy distinto a los otros y por lo tanto, si yo tengo el dinero, yo tengo la industria y además yo tengo una cultura y ¿te acuerdas que te platiqué de que en la Edad Media Cataluña tenía una fuerza en el Mediterráneo muy fuerte, sí. En la Edad Media? Entonces, esta creación del nacionalismo con su propio idioma, su propia literatura, su propia historia y todo, era suficiente fuerza como para decir, oye, yo que no necesito a los otros son puros campesinos, yo mejor me independizo. Esta es una, ¿no? Entonces, la creación, este refuerzo cultural, histórico y todo fue para fomentar esta identidad y en un momento dado decir, oye, pues, ¿sabes qué? Nosotros podemos ser independientes o necesitamos un trato especial diferenciado de lo central, ¿no? Entonces, yo creo que sí, tienen una cultura suficientemente fuerte como para decir, oye, yo soy importante, no soy un pueblo más ahí agrícola y todo, ¿no? Entonces, eso creo que influye. Y la pregunta es, ¿cómo ves el futuro después de todos los problemas que están teniendo ahorita, particularmente que se ve que hay un gobierno central débil, que no se ponen de acuerdo allá adentro también, o sea, lo que se quedó en principio bien atado? Resulta que ahorita se está mostrando muchas fisuras porque no logran hacer gobierno y todos los gobiernos que hacen ahí los tienen que volver a rehacer. ¿Cómo ves el futuro en el corto plazo? Entonces, la primera pregunta es, ¿qué fue primero? ¿La formación de la cultura para reforzar el independentismo o fue al revés, ¿no? Y la otra es, ¿cómo ves el futuro? Okay. Sí, efectivamente. Es que un poco quiero contestarte esta pregunta y también retomando la última pregunta de Itzel. O sea, lo que yo también quiero que ustedes, invitarnos como historiadores a todos, es que no nos podemos creer el cuento del Estado-Nación. Es decir, el Estado-Nación es la formación en la que actualmente el hombre se encuentra organizado, política, económica y socialmente. Pero como ustedes ya lo han podido observar, y pongan cualquier caso, la organización del Estado-Nación significa lo mismo en el sentido de que un Estado-Nación
quiere homogeneizar a sus gobernados. ¿Sí? Y el mismo caso tenemos aquí en México, ¿eh? No estoy hablando solo de España. Pero resulta que no todos tus gobernados pertenecen o tienen esta misma base ideológica que quiere imponer el Estado-Nación. Entonces, a fuerza, las minorías quedan fuera de esto. Eso uno. Dos, el Estado-Nación es una creación de los últimos años. No existía el Estado-Nación. Entonces, quisiera como hacerles la invitación a que no nos aferráramos como historiadores a la idea de México, a la idea de España, a la idea de Italia, porque no siempre han existido así estos territorios. A la idea de Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos, qué caso más tangible, ¿no? Entonces, no siempre han existido estas fronteras, no siempre ha existido esta idea de Estado-Nación. Es una idea, si lo podemos ver, es una idea cartonada, es una idea que está confrontando constantemente, hay una confrontación constante entre Estados-Nación y una confrontación interna también entre el Estado y sus minorías. Entonces, eso es mi invitación, a que no nos creamos este cuento del Estado-Nación. Eso uno. Dos, sí, Cataluña, bueno, los que no saben, Cataluña viene de la corona de Aragón. Fernando, que se casa con Isabel la Católica, es el rey de Aragón. A partir de ese matrimonio se juntan la corona de Castilla con la corona catalana aragonesa. Pero esa corona tenía, lo que yo les decía, sus propias instituciones de gobierno. Tenía su parlamento y tenía su propia institución de gobierno, que es suprimida, que logró subsistir a lo largo de los años y que es suprimida cuando llega Felipe II a España en 1714. Entonces, claro que hay este uso de la historia por parte de los catalanes para recordar lo fuertes que eran, la importancia que tuvieron en el Mediterráneo, en la Edad Media, y pues cómo poco a poco su influencia política y económica fue decayendo en el Mediterráneo, hasta convertirse en una región o en una provincia de un imperio llamado español que después hemos conocido todos como España, que, por favor, no siempre ha existido. Entonces, lo que yo les trato de explicar en la plática, José Luis, es que el romanticismo fue una corriente muy importante que retoma parte de las características del romanticismo, es tomar el pasado para engrandecerlo, y de ahí que la historia toma un papel muy importante, o se utiliza la historia para crear este pasado, inspirar a los vivos, unirlos con los muertos, ¿no? Pero no solo pasa en Cataluña. Yo les puse el ejemplo de México a través de los siglos, ¿no? Y entonces, y no sé si recuerdan esta parte donde les dije lo de Jordi Canals, o sea, no solo está pasando que se pierden estas colonias, no solo está pasando esta crisis, sino que además de todo hay una cartera de intelectuales que están trabajando, creando al mismo tiempo ideas, fomentando una determinada cultura, que yo les puse nada más, o sea, y en ese momento hay muchos periódicos, muchas revistas, boletines, escritos en catalán. O sea, el hecho de que la lengua otra vez vuelva a ser pública y escrita tiene también mucho que ver con el sentirse de un determinado lugar, y además de todo con unas determinadas ideas. Entonces, sí tiene mucho que ver. Primero es esta creación de la idea particular de un pueblo a través de su cultura, a través de su lengua, pero no va sola, porque los mismos hechos, como intenté demostrárselos, fueron siendo su acicate, fueron siendo los que iban espoleando que tuviera éxito la idea nacional, la idea de que nosotros somos estos y ustedes son los otros, ¿no? Claro, así es. Así. ¿Y cómo ves el futuro ahorita? ¿Cómo ves qué va a pasar en los próximos años con la independencia o los derechos que quiere tener Cataluña?
Pues ahorita mi impresión es que todos los esfuerzos están por salir de la crisis del COVID. O sea, ahorita no han terminado estas luchas o estas reivindicaciones, sí, pero el foco está en salir de la crisis del COVID y el gobierno catalán ahorita está en crisis. Los partidos independentistas catalanes están en crisis, pues sus principales líderes exiliados y encarcelados. Entonces, ahorita hay una especie como de impas, y el COVID ha venido a poner todavía una extensión mayor de tiempo, pero no creo que sea algo que se termine, porque el problema de fondo no se ha arreglado. Yo se los dije en la exposición, claro. O sea, desde entonces tienen una lucha con intentar influir en el gobierno español, intentar descentralizar las funciones de gobierno, y esto no se logra, no se puede. Entonces, mientras sigan periódicamente este tipo de interacciones entre el gobierno español y el gobierno catalán y las reacciones de determinados grupos catalanes, lo que sí te digo es que sí es algo muy particular. Sí, hace 100 años estaba peleando en el Parlamento por la autonomía. 100 años después ya se ha escalado a la independencia, y además de todo ha tenido algo que no hubo ni hace 100 años, ni tampoco con el exilio. Ya hubo una mayor proyección internacional. O sea, realmente lo que necesitan los catalanes es ponerse de acuerdo entre ellos y el reconocimiento internacional. Realmente. Pero pues hay que pasar por muchos procesos, y el primero es el COVID. Muy bien, claro. Hay que pasar por más procesos de largo plazo. Saludos a todos. Nuria, un gustazo escucharte. Tu presentación me gustó mucho. Un estilo muy particular, como dice José Luis, en el cual me parece que organizaste de manera muy interesante, muy general, muy dialéctica, como a muchos de nosotros nos gusta el tema. A mí la verdad me pusiste mucho a pensar, y creo que en este momento que estábamos cerrando las ideas, cuando hablaste del Estado-Nación en particular, sí me saltó un poco el tema. Incluso creo que es un tema que a todos nos saltó aquí un poquito, porque en el chat ya estábamos hasta platicando y charlando al respecto. Era el tema de que el Estado-Nación efectivamente es un constructo. Pero yo te quería preguntar, precisamente pensando en este constructo que como escribió Robert, es un punto central del tema, me vino luego a la mente el Estado Plurinacional de Bolivia. Bolivia, el nombre oficial de Bolivia es ese, la República Plurinacional de Bolivia. Y uno de los motivos por los cuales ha surgido, digamos, esa línea de pensamiento, el plurinacionalismo, es precisamente como un mecanismo para solucionar el asunto de las identidades culturales y de las identidades históricas y de las identidades lingüísticas. ¿Qué posibilidades hay porque hablas de los desencuentros, de alguna manera hay desencuentros y obviamente los sigue habiendo, pero ¿qué posibilidades reales hay tanto de que el catalán como el español, o el castellano, como le queramos decir, encuentren una solución a ese estilo o a ese modo, como los bolivianos de alguna manera han tratado de hacer, así como constituciones regionales y diferenciadas, ¿no? Es decir, esta idea del plurinacionalismo cabe en esta historia que acabas de contarnos, o indefectiblemente, como lo mencionas, habrá la lucha por crear un nuevo Estado-Nación. O sea, finalmente es la salida de un Estado-Nación para generar otro nuevo Estado-Nación. Cabe la posibilidad de un Estado plurinacional español en el que realmente se reconozcan y se representen estas diferencias culturales,
económicas, políticas y sociales. Porque, digo, Adelante. cierro con el comentario de que la guerra que ahorita estamos viviendo en Nagorno-Karabaj, que es una guerra entre Azerbaiyán y Armenia, tiene orígenes precisamente en un asunto de cultura y nacionalismo regional. Claro. Entonces, digo, sin exagerar a ese punto, ¿cómo ves tú la opción del Estado plurinacional? No del Estado-nación o del Estado medieval o del Estado absolutista y otro tipo de Estado, sino del Estado plurinacional. Muchas gracias, Nuri. No, de nada, de nada. La veo. De hecho, en las revistas del exilio se trata ese tema, fíjate, el tema de hacer una confederación de naciones hispánicas. Era una idea que tenían muchos catalanes, es decir, pues esta idea de a lo mejor quizá no es el Estado plurinacional, pero era una idea de todos somos Hispania, o todos formamos parte de esta península, seamos todos naciones reconocidas y tengamos todos la misma hegemonía y estemos todos en este mismo respeto de reconocimiento de los unos a los otros y gobernemos todos como una confederación de naciones hispánicas. O sea, la idea sí existe, claro, y por supuesto que cabe la solución, claro. Lo que pasa es que constitucionalmente, creo yo, el Estado español tiene que dar su brazo a torcer, o constitucionalmente el Estado español necesita abrirse o ser más flexible ante el Pacto del 78, ante la Constitución del 78, que sí, que efectivamente también los catalanes firmaron, pero como nos están mostrando los hechos, el traje ya queda apretado, el traje ya no queda. Entonces, se puede modificar, por supuesto. Solamente dos puntualizaciones. Una, Cambó sí participó precisamente en el gobierno federal, el gobierno en España, no nada más en Cataluña, sino en España. Inclusive fue y le pidió a Wilson que le otorgara la independencia a Cataluña, y Wilson, el presidente Wilson, en los tratados de Versalles le dijo que no. Pero bueno, esa es una parte. Y la otra, que la Constitución española establece claramente que se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, pero también dice y reconoce y garantiza el derecho de la autonomía de las nacionalidades y regiones que le integran. En otras palabras, si de pronto Cataluña se quisiera independizar, no le darían los beneficios en la unidad económica, en la unidad europea. Pero por el otro lado, se necesitan la mayoría de los votos de toda la comunidad española para poderlo otorgar. Y otro aspecto que es interesante, y esto no, yo en lo particular, Nuri, quedé muy complacido de tu exposición y se me hizo muy clara y muy bonita. Pero el problema que tenemos en Cataluña, aparte legal, es político. Y hay aspectos que desgraciadamente se han presentado y han ensuciado este deseo noble de cualquier ciudadano de independizarse o de autodeterminarse. Primero, la autodeterminación no es una cosa sencilla, porque imagínate tú o imagínense ustedes que nosotros en la colonia del Valle dijéramos, nosotros no estamos de acuerdo con este gobierno, vamos a autodeterminarnos y vamos a formar la primera nación que ya no se va a llamar, va a ser Colonia del Valle, y vamos a ser independientes. Esa autodeterminación no es posible, porque generaría una división terrible. Pero finalmente, y quisiera aquí comentar, lo que ha enrarecido este tema son las pugnas de carácter político y estas negociaciones, algunas de ellas muy oscuras que se dieron. Y aparte, personajes
que obscurecieron la nobleza de intención de un pueblo que tiene derecho a pedir y a reclamar ciertas cosas. Desgraciadamente, y ya con esto concluyo, desgraciadamente personas que estaban en la banca a niveles muy altos empezaron a hacer mal uso del poder, se enquistaron 20 años en el poder, estoy hablando de Jordi Pujol, le heredó a Artur Mas, que se llama Arturo, y que porque la señora de Pujol dijo que no le gustaban los nombres castellanos, se cambió por el nombre de Artur Mas, y este Artur Mas le hereda a Puigdemont y le hereda al otro hombre, a Torra. Desgraciadamente, han enrarecido el tema. Tomaron una autodeterminación a donde un juez o unos jueces les dijeron que no podían hacer el referéndum, y no obstante eso, lo hicieron. Desgraciadamente esto generó encrispar los ánimos, y qué lástima, porque yo sí coincido contigo de que creo que los seres humanos tienen derecho a irse autodeterminando, ir construyendo, ir valorando su identidad cultural y personal. Te concedo toda la razón. Desgraciadamente, en el proceso, en el camino ha habido cosas muy oscuras, y desgraciadamente esto es lo que ha generado una crispación que es triste. Pero bueno, ahí la dejamos. Nada más agregar esto. Lo que aquí nos tenemos que fijar es en los procesos. ¿Qué hay atrás de esos hechos particulares? No tanto es en las personas, sino qué procesos hubo, como nos ha invitado Raúl a hacerlo, o qué procesos hay atrás que están catapultando las cosas. Es decir, atrás del independentismo catalán hay la crisis del 2008, así de fácil. Entonces, el primer referéndum independentista se hace en una población que se llama Arenys de Munt en el 2009, después de la crisis del 2008. Entonces, hay otros grandes procesos que están determinando que ocurran determinadas cosas, que eso intenté yo mostrárselos a lo largo de la sesión. Si a ustedes les interesa, yo solo llegué a la parte donde que me interesaba, como ponerlo como caso práctico. Si les interesa, yo puedo tratar, hacer otra sesión de lo que ocurre del 31 a la actualidad. Y evidentemente la actualidad la tendría que tratar con los hechos puros y duros. O sea, tratar de ponerlos en una línea, por ejemplo, del tiempo, ¿no? Sin interpretación, para que fuera lo más objetivo posible. Pero la idea de, lo que mi réplica para José es eso. O sea, atrás de esas cuestiones siempre hay un proceso que determina lo que está ocurriendo, más que los enjuagues de algunos políticos, que pueden influir, por supuesto, pero no son determinantes.